Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Qué alegría nuevamente poder encontrarnos a través de este medio. Y quisiera con ustedes compartir en este domingo el Evangelio que nos propone la liturgia para este día. Está tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro protector que permanecerá siempre con ustedes. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, Dios hace una promesa. Jesucristo dice que se va, sin embargo, que no nos va a dejar huérfanos, que en este mundo no estamos solos. Y tendríamos que tener muy claro en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, de que no estamos huérfanos en este mundo. Tenemos a alguien que nos acompaña, que nos guía, que nos recuerda aquello que tenemos que hacer. Ese se llama el Espíritu Santo. Dejémosle entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Abrámosle la puerta de nuestra casa para que verdaderamente Él venga y se quede con nosotros. Jesús, cuando se dirige a los discípulos, les dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y también nos lo dice hoy a nosotros: si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús? Uno puede preguntarse, si bien es cierto, Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés los 10 mandamientos, la tabla de la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cuáles son los mandamientos de Jesús para nosotros, sus discípulos? ¿Cuáles son sus mandamientos? No olvidemos que el mandamiento mayor es amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento que el Señor nos dejó: amarle a Él y amarle al prójimo. Sin duda alguno, muchos no entenderán porque no lo conocen. Para poder amarlo, hay que conocerle al Señor. Necesitamos tener un encuentro personal con Jesús. Necesitamos conocerlo para amarlo más. ¿Y qué significa amar a Jesús? ¿O qué significa ser un buen cristiano? Sin duda alguna que ser un buen cristiano es formar parte de una familia que se extiende más allá de los vínculos de sangre o de cultura, mucho más allá. Ese es el llamado que hoy el Señor nos está haciendo: a ser una gran familia y a cumplir sus mandamientos, porque Él dice: el que cumple mis mandamientos, ¿verdad? Somos una familia. Y quisiera esto resumirlo en dos ideas de lo que significa amarle a Dios. Por un lado, amar a Dios significa, sin duda alguna, orar, reflexionar, meditar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario, ir a la iglesia, adorar al Santísimo, escuchar la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, vivir la comunión. Esa es una parte, amarle a Dios. Y podríamos decir, vamos en buen camino, porque eso es aquello que nos va a ayudar a entrarnos a vivir la segunda parte de este gran mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Una persona que ama a Dios de verdad, que se esfuerza por buscarle y por seguirle, probablemente en su accionar de cada día tendrá una mejor respuesta a su prójimo, a su hermano. De ahí viene el sentido de amar al prójimo. Es vivir la caridad,
es vivir la compasión. Y no olvidemos que la compasión es sentir en nuestra carne, en nuestra vida, el dolor ajeno. Es saber perdonar, es estar dispuestos a perdonar incluso a aquel que no es nuestra familia o aquel que nos ha ofendido o que nos ha lastimado. Yo sé que perdonar no es tarea fácil y solamente lo pueden hacer aquellos que han conocido de verdad a Jesús y que quieren aprender la lección de Jesús, porque Él nos enseñó. Él en la cruz dijo a sus verdugos, a quienes lo estaban matando, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que también en nuestro corazón podamos tener esa capacidad, ayudados por el Espíritu Santo, de decir a aquellos que están en la vida de cada día o que nos han ofendido, nos han lastimado en lo más duro de nuestro corazón. Muchas veces hemos sentido que quizás nuestra alma era atravesada como una espada en la ofensa, en el daño. Sin embargo, necesitamos la fuerza y la gracia de Dios para poder perdonar. Y en las cosas pequeñas, también allí en la casa, con los vecinos. Allí cuando quisieras que en casa se hiciera algo más, que te comprendieran, que te entendieran, que te ayudaran incluso. También estamos llamados y estás llamada y llamado a perdonar. A ese hijo, a ese hermano, a ese padre o a esa madre, que como humanos en la vida muchas veces nos equivocamos. Estamos llamados a perdonar de verdad, a ponernos en el lugar del otro, a sentir compasión por aquel que sufre, a sentir en nuestra carne, en nuestra vida, el cansancio del hermano, de la hermana, del que sufre, a sentir también esa tristeza, el sufrimiento, a veces la impotencia de muchas familias o personas que están pasando momentos muy duros. Y no solamente sentirlos, sino también tener la capacidad de ayudarlos. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Porque sin duda alguna, el ser cristianos no es solamente decir yo creo en Dios y rezo mucho. Ser cristiano no es solamente rezar el rosario todos los días, que es muy importante. Ser cristiano es mucho más. No solamente es dar buenas razones, es vivir con obras. El amor no solamente es un sentimiento de empatía con alguien que te ayuda, con alguien que hace algo por ti. El amor que viene de Cristo y que se nos exige no solamente como un deber, sino como una obligación, porque somos cristianos, es ayudar a los demás. Y en este tiempo de pandemia, de penurias, de dificultades y de prueba, tenemos la obligación, no solo el deber, la obligación de ayudar al que necesita, ciertamente con aquello que podamos hacerlo. Hacerlo también con las obras de misericordia, con las obras de caridad, en la medida de nuestras posibilidades. Socorrer a aquel que no tiene, pero también significa ayudarlos con una palabra de aliento. ¿Cuántos en este mismo instante sufren momentos muy duros en su casa, en su familia, donde hay a veces incomprensión, hay muchas peleas, a veces se vive infiernos dentro de la misma casa? Que podamos con una palabra socorrerlos, ayudarlos, caminar junto a ellos, y también que podamos ayudarlos materialmente si está en nuestra posibilidad, porque pensar solo en nosotros es una actitud egoísta, solamente yo y yo y yo. Hay otros que necesitan también de nosotros y estamos llamados a hacerlo, ayudar a los demás. El amor no es solo cuestión de sentimiento, no solamente son buenas razones, son buenas obras. Y lo hace aquel que ha conocido al Señor. El mundo no lo conoce, dice la palabra. Vemos en este mismo momento cuántas personas abusan del sufrimiento y del dolor ajeno. Y a veces lo vemos a nivel nacional e internacional, sirviéndose del dolor, del sufrimiento para llenar sus bolsillos,
para hacerse más ricos, que no aman más que el poder y el dinero, más que al mismo pueblo, que a sus mismos hermanos. Ser personas de bien, amar a Jesús, es amarle no solo con los labios, sino sobre todo con la vida, haciendo algo por los demás. No nos serviría de mucho decirnos cristianos si ciertamente no estamos llamados a hacer algo también con nuestra vida de cada día. Pidamos al Señor que nos ayude, y no solamente en las cuestiones o estamentos políticos, sino también en las cosas pequeñas y cotidianas: lavar los platos, barrer la casa, ordenar la casa, haciendo más liviana la tarea en el hogar, comprendiéndonos y ayudándonos de la mejor manera. Que tengan un feliz domingo, que el Señor los bendiga. Dejémonos guiar y recordar por el Espíritu Santo aquello que tenemos que hacer. Bendiciones.